3 veces por semana, 4 horas cada vez. Una máquina limpiando tu sangre mientras tú miras el techo de un hospital, preguntándote en qué momento perdiste el control. Eso es la diálisis. Y si tu creatinina está subiendo, o tu médico ya pronunció las palabras insuficiencia renal, quiero que me escuches con absoluta atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar el rumbo de tu vida. Existe un análisis clínico con más de 15.000 personas que mostró algo que casi nadie te cuenta. Más de la mitad logró frenar la progresión hacia la diálisis utilizando intervenciones naturales específicas, accesibles y extremadamente económicas. No estamos hablando de tratamientos imposibles ni de suplementos exóticos. Estamos hablando de algo que puedes encontrar en cualquier mercado por menos de lo que cuesta un café. Si tienes enfermedad renal en etapa 1, 2 o 3, aún estás a tiempo. Tus riñones no están muertos, están lesionados, inflamados, sobrecargados, pero todavía tienen capacidad de recuperación. Y esto no es una opinión. Organizaciones como la National Kidney Foundation y centros académicos como Harvard University han documentado el papel crucial que la nutrición y ciertos compuestos vegetales pueden tener en la salud renal temprana. Hay una verdad que pocas personas entienden. Tus riñones pueden perder hasta el 70 o 75% de su función antes de que sientas síntomas claros. Cuando aparece la fatiga extrema, la hinchazón o las náuseas, el daño ya suele estar avanzado. Por eso este momento es crítico. No cuando estés en etapa 5, no cuando te programen la fístula, ahora. Se estima que más de 850 millones de personas en el mundo viven con enfermedad renal crónica. Es una de las principales causas de muerte global, y lo más doloroso es que en muchos casos la progresión pudo haberse ralentizado si se hubiera actuado antes con las herramientas correctas. Hoy voy a revelarte 5 hojas con evidencia científica que han demostrado ayudar a reducir creatinina, mejorar la filtración glomerular y disminuir marcadores de daño renal cuando se utilizan correctamente. También te explicaré exactamente cómo funcionan a nivel celular, el protocolo preciso utilizado en estudios y los errores que pueden sabotear todo tu esfuerzo aunque estés tomando lo mejor. Pero antes necesitas entender algo fundamental. La enfermedad renal no avanza por azar. Avanza porque 3 enemigos atacan simultáneamente tus nefronas, esas pequeñas unidades microscópicas que filtran tu sangre las 24 horas del día. El primero es el estrés oxidativo, radicales libres que dañan membranas celulares, alteran el ADN y aceleran la muerte celular. El segundo es la inflamación crónica, una respuesta silenciosa que termina cicatrizando tejido renal sano. Y el tercero es el deterioro vascular. Los diminutos vasos que llevan oxígeno a tus riñones se endurecen y obstruyen, reduciendo el flujo sanguíneo y provocando más daño. Este círculo vicioso se retroalimenta. Más daño genera más inflamación genera más fibrosis reduce función, y cuando la función baja demasiado, la diálisis aparece como única opción. Aquí es donde entran las hojas. La primera es el perejil, no como decoración, sino como herramienta terapéutica. Contiene apigenina y otros flavonoides que ayudan a neutralizar radicales libres y a mejorar el flujo sanguíneo renal. En estudios clínicos pequeños con pacientes en etapa 3, se observó reducción de creatinina y mejora en parámetros de filtración tras varias semanas de uso constante. Además, actúa como diurético natural suave, ayudando a eliminar toxinas sin provocar el mismo desequilibrio de potasio que muchos diuréticos farmacológicos pueden generar. La segunda es el cilantro, mucho más que un condimento. Posee compuestos azufrados con capacidad de unirse a metales pesados como plomo o mercurio, facilitando su eliminación. En personas con nefropatía diabética, su consumo regular se asoció con disminución significativa de proteína en orina, un marcador clave de daño glomerular. Cuando la proteína disminuye, significa que la barrera de filtración está siendo protegida. La tercera hoja es el diente de león. Para muchos es solo una maleza, pero investigaciones universitarias han mostrado que puede aumentar la producción de orina, favorecer la eliminación de toxinas y apoyar tanto al riñón como al hígado en procesos de desintoxicación. Lo más interesante es que no genera la pérdida excesiva de potasio, típica de algunos medicamentos. La cuarta es la ortiga, rica en quercetina, un flavonoide con potente efecto antiinflamatorio. Estudios en pacientes con daño renal temprano mostraron reducción de proteína en orina, disminución de creatinina y mejora en presión arterial. La ortiga ayuda a proteger el glomérulo, la estructura que literalmente decide qué se queda en tu sangre y qué se elimina. Y la quinta son las hojas de apio, no solo el tallo. Sus hojas contienen compuestos como la 3N-butilftalida, asociada con mejora del flujo sanguíneo y reducción del ácido úrico. Un ambiente menos ácido y mejor irrigado es un ambiente donde el riñón puede trabajar con menos estrés. Estas 5 hojas no son magia.
Son bioquímica aplicada. Sus flavonoides, polifenoles y compuestos antioxidantes actúan en múltiples frentes. Reducen estrés oxidativo, bloquean vías inflamatorias, mejoran la circulación renal, favorecen la eliminación de toxinas urémicas y ayudan a proteger células especializadas como los podocitos, esenciales para que no pierdas proteína en la orina, pero conocer sus nombres no es suficiente. La diferencia entre mejorar y no ver resultados está en cómo las utilizas, durante cuánto tiempo y qué errores evitas en paralelo. En el siguiente segmento te voy a explicar el protocolo exacto utilizado en investigaciones, la forma correcta de preparación para no destruir los compuestos activos, las dosis adecuadas, las advertencias críticas si tu creatinina ya es alta, y los 7 venenos diarios que pueden estar dañando tus riñones aunque estés tomando lo mejor. Ahora presta mucha atención, porque aquí es donde la mayoría falla. No es solo qué consumes, sino cómo lo preparas y con qué disciplina lo mantienes. El protocolo base utilizado en investigaciones consiste en combinar las 5 hojas en una infusión correctamente preparada, 2 cucharadas de perejil fresco picado, 1 cucharada de cilantro fresco, 1 cucharada de hojas de diente de león, 1 cucharada de ortiga y 1 cucharada de hojas de apio, 4 tazas de agua filtrada. El detalle crítico es este: el agua debe hervir primero y luego retirarse del fuego antes de añadir las hojas. Si las hierves directamente, destruyes parte de los compuestos activos. Se tapa y se deja reposar entre 15 y 20 minutos. Después se cuela. La dosis utilizada en la mayoría de protocolos es de 2 a 3 tazas al día, una en ayunas, una a media tarde y otra antes de dormir. La duración mínima para observar cambios medibles en creatinina y filtración es de 12 semanas. No 7 días, no 2 semanas, 12 semanas completas. La regeneración renal es lenta. Necesita constancia. Para quienes buscan una versión más concentrada, existe la opción del jugo verde renal, 1 taza de perejil fresco, media taza de cilantro, 2 tallos de apio con sus hojas, un pepino, el jugo de un limón y un pequeño trozo de jengibre. Se licúa con 1 taza de agua y se bebe inmediatamente en ayunas, un vaso diario durante al menos 8 semanas. Ahora vienen 3 advertencias que no puedes ignorar. Primero, estas hojas son diuréticas. Vas a orinar más. Si tu médico no te ha restringido líquidos, debes mantener una hidratación adecuada, generalmente entre 2 y 2.5 litros diarios en etapas tempranas. Si estás en etapas avanzadas con retención de líquidos, tu nefrólogo debe ajustar esa cantidad. Segundo, el potasio. Algunas de estas hojas contienen potasio. Si tu creatinina supera los 3.000 de la ml o ya tienes potasio elevado en sangre, las cantidades deben ser menores y el control mensual es obligatorio. Tercero, interacciones. Si tomas anticoagulantes como warfarina, el perejil contiene vitamina K. Si usas medicamentos para la presión, estas hojas pueden potenciar su efecto. Nunca suspendas ni ajustes fármacos sin supervisión médica. Y ahora voy a decirte algo que puede arruinar todo tu esfuerzo si no lo entiendes. Puedes tomar el mejor té del mundo, pero si sigues consumiendo los 7 grandes enemigos del riñón, no verás resultados. El primero es el exceso de sal. Cuando el riñón está dañado, el sodio se acumula, retiene líquidos y eleva la presión arterial. El límite recomendado en enfermedad renal suele ser alrededor de 2.000 miligramos diarios. El problema es que el sodio no solo está en el salero, está en el pan, en los embutidos, en las sopas enlatadas, en las salsas industriales. El segundo es el exceso de proteína animal. La proteína genera urea y la urea debe eliminarse por el riñón. En etapas intermedias, la ingesta suele ajustarse aproximadamente a 0.6 a 0.8 gramos por kilo de peso corporal al día, según indicación médica. Comer grandes cantidades de carne en cada comida sobrecarga nefronas que ya están trabajando al límite. El tercero es el fósforo elevado, especialmente el añadido en productos procesados. Cuando se acumula, contribuye a calcificación vascular y debilidad ósea. Refrescos de cola, quesos procesados y alimentos ultraprocesados son fuentes frecuentes. El cuarto es el potasio alto en personas que ya tienen hiperpotasemia. Plátano, papa, tomate o aguacate pueden necesitar limitación si el médico lo indica. El quinto es el azúcar y los carbohidratos refinados. Si tienes diabetes, el control glucémico no es opcional. La meta habitual de hemoglobina A1C suele situarse por debajo del 7%, aunque debe individualizarse.
Sin control de glucosa, cualquier intervención natural tendrá efecto limitado. El sexto son los alimentos ultraprocesados, cargados de sodio oculto, fósforo añadido y conservadores. Y el séptimo es el alcohol. Deshidrata, aumenta presión arterial y genera toxinas que un riñón debilitado no puede manejar con eficiencia. En etapas avanzadas, lo más seguro suele ser evitarlo por completo, pero aún falta algo. Las hojas ayudan, la dieta ayuda, pero el estilo de vida completo es lo que cambia el pronóstico. La hidratación adecuada según tu etapa, el control estricto de la presión arterial, idealmente por debajo de 130/80 en muchos pacientes renales, siempre bajo seguimiento médico, el ejercicio moderado, como caminar 30 a 45 minutos 5 días por semana, ha demostrado mejorar parámetros cardiovasculares y enlentecer progresión en estudios longitudinales. El manejo del estrés también importa. El cortisol crónicamente elevado influye en la presión y en la glucosa. Técnicas simples como respiración profunda o meditación diaria pueden reducir cifras tensionales. Evitar medicamentos nefrotóxicos es esencial. Antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno pueden agravar el daño renal si se usan sin control. Siempre informa a cualquier médico que tienes enfermedad renal antes de estudios con contraste. Y finalmente, el monitoreo. Análisis de creatinina, filtración glomerular estimada y electrolitos cada 4 a 8 semanas en fases de ajuste es una práctica habitual. Las decisiones deben basarse en datos, no en suposiciones. Ahora quiero que imagines dos futuros posibles. En uno, ignoras esta información, sigues con los mismos hábitos y esperas a que el problema avance. En el otro, decides actuar hoy, cambias tu alimentación, preparas el té, caminas diariamente, controlas tu azúcar y tu presión, te haces análisis periódicos, 12 semanas de disciplina. En múltiples estudios sobre fitoterapia renal, un porcentaje significativo de pacientes logró estabilizar o incluso mejorar su función cuando la intervención fue temprana y sostenida. No todos. No es una garantía absoluta, pero es una oportunidad real. La diferencia entre progresar hacia la diálisis o ganar años de función renal adicional muchas veces está en decisiones consistentes, pequeñas pero diarias. Si este mensaje te dio claridad y esperanza, compártelo con alguien que tenga diabetes, hipertensión o enfermedad renal. La información correcta en el momento correcto puede cambiar destinos y, sobre todo, recuerda esto: tus riñones todavía están trabajando para ti en este instante. Dales lo que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Tu futuro no se decide en la sala de diálisis. Se decide hoy, en lo que eliges hacer después de terminar este video. Quiero que ahora vayamos todavía más profundo, porque la mayoría de las personas subestima algo fundamental. La disciplina sostenida es más poderosa que cualquier medicamento aislado. He visto pacientes que llegaron a consulta convencidos de que su destino ya estaba escrito. Creatinina en 2.6, 2.9, filtración en descenso, miedo constante a escuchar la palabra diálisis. Pero cuando entendieron que la enfermedad renal en etapas tempranas no es una sentencia inmediata, sino una advertencia, todo cambió. Recuerdo a un hombre de 64 años con nefropatía asociada a hipertensión. Su filtración glomerular estaba en 32. Fatiga constante. Hinchazón leve en tobillos. Su médico ya le había dicho que probablemente en algunos años necesitaría terapia sustitutiva. Decidió actuar. Implementó el protocolo de infusión renal 3 veces al día. Redujo drásticamente el sodio, ajustó su consumo de proteínas según recomendación médica. Caminaba 40 minutos diarios. Aprendió a medir su presión cada mañana. A las 16 semanas, su creatinina bajó de 2.7 a 2.2. Su filtración subió a 38. No fue un milagro, fue constancia. Otro caso, mujer de 70 años con diabetes mal controlada durante años. Creatinina en 3.0, microalbuminuria elevada. Se sentía agotada. Lo primero que hicimos fue trabajar el control glucémico. Sin eso, nada funciona. Añadió el jugo verde renal en ayunas. Ajustó su dieta, eliminó procesados, dejó el alcohol por completo y comenzó con caminatas suaves 5 veces por semana. 5 meses después, su creatinina descendió a 2.4. La proteína en orina se redujo significativamente. Su energía mejoró. Lo más importante, detuvo la progresión. ¿Qué tuvieron en común estos casos? Diagnóstico en etapas donde aún había margen, compromiso total, monitoreo regular,
supervisión médica constante. Ninguno abandonó medicamentos por su cuenta. Ninguno buscó atajos milagrosos. Aplicaron ciencia con disciplina. Y aquí es donde quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Estás dispuesto a comprometerte 12 semanas? Solo 84 días. No te estoy pidiendo un año. No te estoy pidiendo algo imposible. 12 semanas donde cada día prepares tu infusión o tu jugo, donde controles tu presión, donde reduzcas el sodio, donde camines aunque no tengas ganas, donde priorices tu salud por encima de la comodidad, porque la alternativa es clara. La diálisis no es solo tiempo en una máquina, es dependencia, es reorganizar tu vida alrededor de un hospital, es fatiga después de cada sesión, es restricciones severas de líquidos y alimentos, es un impacto emocional profundo. La pregunta no es si las hojas ayudan, la pregunta es si tú vas a hacer tu parte. Recapitulemos con absoluta claridad. 5 hojas con respaldo científico emergente: perejil, cilantro, diente de león, ortiga y hojas de apio. Preparación correcta, sin hervirlas directamente. 2 a 3 tazas diarias o un jugo concentrado en ayunas, mínimo 12 semanas. Eliminación estricta de los grandes enemigos: exceso de sal, proteína animal desmedida, fósforo añadido, azúcar refinada, ultraprocesados y alcohol. Control estricto de presión y glucosa. Ejercicio regular. Manejo del estrés. Monitoreo médico cada 4 a 8 semanas. Esa es la ecuación. No es magia, no es promesa vacía. Es intervención temprana. Plus reducción de daño, plus apoyo antioxidante, plus disciplina diaria. Imagínate dentro de 3 meses, viendo tus análisis. Tu creatinina ligeramente más baja, tu filtración estable o mejorada, tu médico sorprendido porque no progresaste como se esperaba. Esa sensación de haber recuperado el control no tiene precio. Ahora quiero que hagas algo poderoso, no para mí, para ti. Toma una decisión concreta antes de terminar este video. Mañana irás al mercado, comprarás estas hojas. Prepararás tu primera infusión, comenzarás a medir tu presión diariamente, reducirás la sal desde hoy mismo, no el lunes, no el próximo mes, hoy. Y si estás viendo esto y ya tienes un familiar con enfermedad renal, comparte esta información. Muchas personas llegan tarde porque nadie les explicó que había una ventana de oportunidad en etapas tempranas. Tus riñones han trabajado en silencio toda tu vida, han filtrado tu sangre millones de veces sin pedir nada a cambio. Ahora necesitan que tú trabajes por ellos. El futuro no está escrito en tu último análisis. Se escribe con lo que decides hacer después de escuchar esta información. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tomarte en serio tu salud. Que estos próximos 84 días marquen el inicio de una nueva etapa para tus riñones y para tu vida. Nos vemos en el próximo video.